Dicen que los niños son el futuro de la iglesia. Sin embargo, creemos que los niños son el presente. La realidad es que tenemos que hacernos una pregunta. ¿Somos la iglesia que se preocupa y se interesa por nuestros niños? De esto y mucho más estaremos hablando aquí en Somos Iglesia. Saludos a toda la audiencia que se conecta semana tras semana con nosotros aquí en el podcast de Somos Iglesia. También saludamos a los que se están conectando por primera vez y esperamos que esta conversación pueda ser de mucha bendición y de mucho interés para ti. Hoy tenemos un tema que será interesantísimo. Estaremos hablando de si somos la iglesia que los niños necesitan. Y la realidad es que los niños son una parte crucial y central de nuestros ministerios en la iglesia. Por lo menos debieran serlo. Y para la conversación de hoy tenemos dos invitados especiales con los cuales comparto mucho tiempo en el ministerio y que son, yo estimo, especialistas en el tema. Así que quiero darle la bienvenida a Rebeca Amador, quien es nuestra coordinadora de operaciones en el Ministerio Hispano aquí en la Florida, y también el pastor Rafael Escobar. Rebeca, Rafa, bienvenidos. Muchas gracias. Las damas primero, las damas primero. Un placer estar aquí con ustedes, compartiendo enseñanzas, compartiendo vivencias y compartiendo el significado de ministerio para los niños. Qué bueno. Saben que para los que no conocen, Rebeca ha trabajado con ministerios infantiles en la iglesia por un poquito más de 25 años. Rebeca es educadora, está terminando su doctorado en psicología y tiene muchísima experiencia trabajando con niños en la iglesia. Rafa no solamente es pastor, tiene que trabajar con niños en la iglesia, es padre de un niño también. Enérgico niño. Y por algún tiempo fue pastor asociado en iglesia, enfocado y trabajando con niños y con iglesias de niños. Así que ustedes tienen mucha experiencia en esto que nosotros vamos a estar hablando. Y tal vez quisiera comenzar haciendo una pregunta que pueda servir de fundamento a todo el resto de la conversación. En su estimación, ¿cuán importante y por qué es tan importante los ministerios infantiles en una iglesia? Wow, ministerio infantil, algo que me encanta, que amo y que creo que es parte de mí, porque como he trabajado con ellos tantos años, el ministerio infantil es algo muy importante en nuestra iglesia. Es sumamente crucial para el desarrollo de una iglesia, porque los niños son una parte muy importante de lo que llamamos iglesia, de esa comunidad que llamamos iglesia. Los niños forman parte de cada rinconcito de nuestra iglesia. Las risas, los abrazos, lo lindo que se arreglan para llegar a la iglesia los sábados, la participación en todas las actividades. Tener eso dentro de la iglesia le da vida a nuestra iglesia, le da identidad. Y cuando esa comunidad es parte de la comunidad que llamamos iglesia, tenemos una ecuación muy linda. Es algo maravilloso. Y si a eso aunamos esa complicidad entre iglesia y familia, entonces eso florece de una forma maravillosa. La realidad es que no tenemos una iglesia viva si no tenemos una iglesia con niños, Rafa. Definitivo, definitivo. La pregunta central, Pastor del Toro, Rebeca, es por qué los niños son importantes en la iglesia. Y yo quisiera sugerir en este momento que son importantes los niños en la iglesia porque eran importantes para Jesús en primer lugar. Tanto así que la palabra declara, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños son importantes para la iglesia porque eran importantes para Jesús y porque Jesús nunca los vio como un proyecto del futuro, sino que los vio como que aportaban algo y comenzaba a pasar algo especial en la vida de ellos y en la vida de quien interactuaba con ellos. Fíjate que el niño tiene la capacidad, y yo estoy seguro que Rebeca puede sostenerlo de una manera técnica mucho mejor como psicóloga, pero el niño tiene la capacidad de leer las emociones de la gente, de poder entender si la gente los quiere recibir y no. Y yo estoy seguro que a Jesús los niños le llovían. De identificar autenticidad. Así es, ese es el concepto, de saber si la gente está siendo transparente con ellos. Y yo estoy seguro que le llovían los niños a Jesús porque Jesús estaba seguro de que lo bendecían a él y que él desde ya los iba a comenzar a bendecir, porque en esa niñez, en ese momento nosotros comenzamos a moldearlos, a desarrollarlos. Yo siempre he dicho que trabajar con niños es como tener un laboratorio disponible en donde comenzamos, ¿verdad?, a preparar lo que va a ser ese gran experimento de ese líder que Dios quiere usar en unos niveles asombrosos para su honra y gloria en el futuro,
técnicamente, pero desde el presente. Hay una frase que siempre se ha escuchado y probablemente ustedes la han escuchado, que dice que los niños son el futuro de la iglesia. Como que la iglesia está en el presente y los niños son el futuro. Pero también me pareció leer algo que encontré muy interesante, y es que los niños necesitan ser el presente si la iglesia quiere tener un futuro. Exactamente. Y eso me llamó mucho la atención. Rebeca, ¿qué piensas de eso? Sí, sin presente no hay futuro. Sin un presente no hay un futuro. Y lo que hacemos como iglesia para forjar ese presente en los niños es muy importante para que haya un futuro. Y un punto muy importante aquí es que la iglesia es una parte integral de que ese desarrollo emocional del niño suceda. El asunto del apego pasa en el niño en los primeros años de vida. Y eso viene directamente con los padres. Pero también viene muy ligado a los adultos que están a su alrededor. La influencia de los adultos. Y esos adultos que están a su alrededor son los líderes de la iglesia. Y ese apego, esa comunicación que tiene ese niño con esos líderes de la iglesia, con su maestra de escuela sabática, con el pastor, con el director de los Pathfinders, con el director de los aventureros, de la iglesia de niños, esa comunicación, esa comunión que ese niño tiene, lo ayuda a desarrollar lo que llamamos un apego seguro. Si un niño crece en ese ambiente con el apego seguro que necesita, vamos a tener un líder en potencia en el futuro. Qué interesante. Vamos a tener eso. un gran líder de iglesia. Hay un vínculo muy estrecho entre la formación del muchacho y la influencia que la iglesia puede tener en la vida de ellos. Pero a la misma vez también hay un vínculo entre la longevidad y el futuro de una iglesia, de poder tener niños dentro de su estructura y de su organización. Rafa, tú como pastor has visto esto. ¿Tú has visto la diferencia de ver iglesias que tienen muchos niños y ver iglesias que tienen pocos niños? ¿Cuánto influencia esto, no solamente en el futuro, sino en el presente, en la vida de una iglesia? Una iglesia con niños tiene la bendición de ser una iglesia que tiene energía, Pastor del Toro. Y yo sé que Rebeca lo sabe. Donde hay niños, hay un montón de energía. Dicen en Puerto Rico, revolú, ¿verdad? Hay it's a mess. Es un poquito... Hay mucha acción. Hay mucha acción, sí. It's a beautiful mess. ¿Verdad? Pero no, y cuando utilizo la palabra mess, ¿cómo traduce mess? Reguero, ¿verdad? Sí. Hay reguero, pero no es de la perspectiva negativa. Es que son como hormigas. Hay tanta energía. Todo está en el ambiente. Cuando hay una iglesia que tiene niños, la iglesia es bendecida porque tiene energía. Yo suelo decirle a mi iglesia, nadie entra en crisis porque un niño llora o porque un niño grita en medio de la iglesia. Aquí hay bendición. Es más, volviendo a Jesús lo reconoció. ¿Recuerdan cuando entra, vira las mesas del templo y está ese episodio intenso con Jesús? Y entonces después, en medio de ese capítulo, quieren retener a los niños. Y Jesús se mete y dice, hey, con ellos no se metan, déjenlos ahí. Porque de los que son como ellos, de los niños que son como ellos, de ahí es donde brota la genuina alabanza. De los que maman, de los niños, de ahí es que viene la genuina actitud de adoración. Entonces, cuando hay una iglesia que tiene niños, es una iglesia que tiene energía, es una iglesia que tiene presente, es una iglesia en donde la familia, en el contexto, como bien decía Rebeca, es bendecida. ¿Por qué? Porque en el momento que cuidan bien a tus hijos, el padre puede descansar también en ese apego seguro que Rebeca estaba mencionando y puede crecer más satisfactoriamente. Es una comunidad de fe, la iglesia, que está supliendo una parte esencial. Y yo no soy psicólogo, Rebeca, tú rescátame, pero lo que entiendo yo es que ese apego seguro, ¿verdad? Y ese fundamento de seguridad que le otorga la iglesia al niño, lo va a desarrollar a él en un contexto de bendición para sus años venideros. En todos los aspectos de la vida. Y dijiste una palabra clave, energía. Y precisamente en esos años, entre los 6 a 10 años, se desarrolla un proceso que llamamos en psicología laboriosidad. Que cuando los niños desarrollan eso. Y es cuando están en ese proceso de yo puedo hacer esto. Ahí es cuando se trepan en los lugares, hacen esto, hacen aquello, brincan para acá. Quiero hacer esto, me quiero mover, me quiero reír. Esa sonrisa genuina que muchos adultos hemos perdido. Ellos lo tienen cuando se ríen por cualquier bobería. Así es. Cuando llegas a la iglesia y vienen y le dan al pastor ese abrazo cálido tan lindo. Esos bracitos calientitos que te abrazan. Y que con una sonrisa y con tanto amor te dicen, I love you, pastor. Eso es una parte tan linda, tan esencial. Y ahí es que la iglesia crea ese vínculo con ese niño y ahí ese niño comienza a desarrollar un sentido de pertenencia a su iglesia. Es interesante que lo que ustedes están mencionando es que
la iglesia se convierte en un lugar para bendición del niño, pero el niño se convierte también en alguien que comienza a bendecir a la iglesia, que imparte de esa energía, de esa alegría, de esa vida que tiene. Y eso me lleva a una pregunta que me parece que es importante, y es, si eso es así, si eso es real, si la iglesia forma parte esencial de la formación del muchacho, si la presencia del muchacho va a influenciar en la iglesia, en el estado de ánimo de la iglesia, en el presente de la iglesia, cuán necesario y cuán importante es ver los ministerios infantiles como algo en lo que tenemos que invertir, no en lo que tenemos que gastar, sino en lo que tenemos que invertir. Cuán importante y cuán crucial es que como iglesia o como líderes de iglesia pensemos en la necesidad de invertir en los ministerios infantiles. ¿Qué piensas tú, Rebeca? La necesidad de invertir en los ministerios infantiles es enorme. Y hace tal vez unos meses, visitaba una de nuestras universidades adventistas con mi hija, viendo la universidad, mi hija que ya se va a la universidad. Y algo que me llamó mucho la atención y me encantó. Yo llego a aquella iglesia y afuera de la iglesia, justo en la puerta antes de entrar, hay uno de esas cosas que usamos para colgar abrigos. Y ahí no habían abrigos colgados, habían colgado muchas bolsitas de tela llenas de materiales para los niños. Y había un letrero bien grande que decía, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, usa una bolsita y cuando termine el culto, devuélvela. Y yo dije, si yo fuera niño, qué bienvenida yo me sentiría en esta iglesia. Y yo tomé una de las bolsitas para ver qué había. Había de todo. Había rompecabezas, había colores, había crayones, había libros de colorear de historias bíblicas. Había un montón de cosas. Algunos de esos juegos para nuestros niños que tienen necesidades sensoriales, que pudieran estar entretenidos durante el culto también. Y yo me digo, o sea, qué importante es eso, que cuando yo llegue a un lugar me sienta bienvenido. Me siento que soy parte, que me están esperando, que hay algo para mí. Llegué y hay algo para mí en este lugar. Que el niño se siente que ese es su lugar también. Ese es su lugar. Que esa es como una segunda casa que él es tiene. para mí también. Ajá. Y hablando de eso, o sea, pensemos, nosotros estamos en la iglesia los sábados de mañana. Los niños se van a su escuela sabática. Después nos vamos al culto divino. Pero los niños en el culto divino queremos que estén ahí sentados escuchando el culto divino. ¿A ti te gustaría irte a sentar en la escuela sabática de niños todos los sábados? Después que tú tienes tu escuela sabática, ahora tú te vas y te sientas en la escuela sabática de niños todos los sábados. Y ese es tu culto. Creo que no vas a durar mucho. Creo que tal vez en la segunda semana o la tercera vas a ver si tú sabes que yo me voy para otra iglesia que me ofrezca algo de adulto. ¿Verdad? Y probablemente en pocos minutos vas a comenzar a mirar tu teléfono, a mirar el tablet, porque lo que están diciendo no es para ti, porque es para niños. Eso le pasa a nuestros niños cuando están sentados en el culto. Y queremos que estén sentados rígidos, que no se muevan, que no hablen porque están en el culto, que no digan nada porque el pastor está predicando. Algunas veces nuestros pastores se emocionan y comienzan a gritar porque están emocionados con el mensaje que está dando y nos llega así, y está muy bien. Pero nuestros niños pueden desregularse emocionalmente y asustarse. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el pastor está gritando? Todo está bien porque ellos están en su mundo aparte y no entienden el mensaje que se está dando. Ya ellos tuvieron su iglesia, pero ahora están sentados en una iglesia de adultos sábado tras sábado. Entonces, lo que estás mencionando me parece que es importante de que como iglesia necesitamos comenzar a tener un poquito más de conciencia y crear espacio de para cómo ellos. nosotros podemos crear espacios y hacer inversiones e invertir para poder crear espacios que puedan ser saludables, para poder crear herramientas que puedan ser saludables, poder crear recursos adicionales que puedan servir para cumplir el propósito de que los niños sigan aprendiendo de Jesús, participen de la iglesia, pero de una manera que ellos lo puedan procesar y lo puedan comprender que mejor. Es lo que llamamos desarrollar en ellos ese sentido de pertenencia. Cuando yo pertenezco a un lugar, yo no me quiero ir. Cuando yo llego a un lugar que yo siento que yo tengo una voz, yo no me quiero ir de ahí y yo me voy a quedar ahí toda la vida. Aunque yo me convierta en adulto, y ahí viene Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Y mucha gente me pregunta, bueno, pero es que yo instruí a mi hijo y después de adulto se fue. Bueno, ese niño tenía sentido de pertenencia en su iglesia. Cuando se hizo adolescente se sentía que pertenecía. Cuando se hizo adulto se sentía que eso era parte de su vida. Porque si se siente que es parte de su vida, si la iglesia crea un espacio con el que ese niño, ese adolescente se identifique, nunca se va a ir. Porque pertenece ahí. Qué interesante eso. Y mientras, Rebeca, tú estás hablando, mi mente aquí está pensando de cuántas veces, aún con buenas intenciones, nosotros hemos estado tal vez cometiendo el error o la negligencia de no estar creando suficientes ambientes para nuestros niños. De no hacer iglesia pensando en cómo vamos a atender esa necesidad particular de los niños de la iglesia, para que ellos puedan conectarse, para que ellos puedan participar, para que ellos sean
parte de todo lo que está ocurriendo ahí en la iglesia. Y Rafa, escuché un pastor, un predicador que mencionaba y decía que muchas veces estamos queriendo invertir en los jóvenes y es muy bueno, necesitamos invertir en nuestros jóvenes. Pero él decía, yo creo, él le daba su opinión, él decía que si invirtiéramos más en los niños, tendríamos que invertir menos en los jóvenes. Y él estaba refiriéndose al concepto de invertir más en una etapa que es bien fundamental para poder darle eso mismo, darle un soporte, darle pilares fuertes a esos muchachos que vienen creciendo en la iglesia. Y tal vez cuando lleguen a la edad de adolescencia, juventud, tengan algunos anclas un poquito más fuertes para ellos ampararse. ¿Qué piensas de eso? Totalmente de acuerdo, pastor. En el momento que la iglesia reconoce el poder que nosotros tenemos en invertir en esa generación temprana, estamos literalmente, como dice en el campo, plantando bien el árbol para no enderezarlo en el mañana. ¿Okay? Una iglesia que entiende y que ve el ministerio infantil no como un daycare, no como algo que es ahí para salir de ellos, sino que los ve como la forma más pura inicial de comenzar a compartir el evangelio, ¿sí? Con nuestros propios, ¿verdad?, ovejitas. Está sembrando bendiciones para el futuro. Mira, yo estoy empezando en mi año 8 en este distrito donde estoy. Y a pesar de que son solamente 8 años, yo puedo ver en una generación ya bendiciones de haber estado invirtiendo en los últimos 8 años en esta generación. Es más, niños. yo llegué con mi hijo a este distrito con 3 meses. ¿Ok? Nuestra iglesia no es perfecta, el distrito no es perfecto, tenemos muchas cosas que crecer, pero hemos tratado dentro de lo que podemos de ser intencionales y de poder invertir. Mis juntas de iglesia lo saben, que evangelismo, niños y jóvenes son 3 departamentos en donde necesitamos invertir. Ahí necesita haber dinero, ahí necesita haber materiales, recursos. Y a veces con un programa de educación continua e intencional. Comentarios y esto estoy seguro que la gente que son líderes se identifican con esto. Oh, ahí viene otra vez ese camporí, eso es botar dinero. No, eso no es botar dinero. Eso es invertir en nuestros pequeños, ¿ok? Pero eso nos está dando condiciones de hoy ver una nueva generación que hace expresiones totalmente diferentes, que ven la iglesia de una forma diferente. Cuando yo veo a mi hijo que me pregunta el sábado en la mañana, papá, yo también soy parte de la banda de la iglesia. Eso quiere decir que hay un sentido de pertenencia. Eso quiere decir que a pesar de que no todo es perfecto, algo se está haciendo bien porque él se ha ido creciendo en un ambiente donde la iglesia para él es algo importante porque es parte de su crecimiento integral. Entonces, hay bendición en que nosotros podamos invertir en esos pequeños porque el tiempo pasa muy rápido. Mira, tiempo atrás, Adiel, tú lo sabes, había un programa de radio que comenzó como algo sencillo para los niños, de 3 a 4 de la tarde, cuando trabajaba en Puerto Rico, que se llamaba La Zona de los Niños. Hoy día, hace unas semanas atrás, estuve en una iglesia de aquí cerca, en Bradenton, y hay una familia ahí, que olvido el nombre ahora, que la nena grita, tío Rafa, llegaste. Tío Rafa ya es el personaje viejo de hace unos cuantos años atrás. Pero esa niña se le sembró, esa niña llegaba y daba sus participaciones en ese programita de radio, aparentemente inocente y aparentemente sin ningún tipo de impacto en el momento. Nada más satisfacer una necesidad o participar en el momento. Pero está cantando en la iglesia. Ya han pasado 15 años, 16 años, está cantando en la iglesia. Ya no es una niñita, ahora es una joven. Eso se invirtió en ella y nosotros estamos recobrando los frutos, recogiendo los frutos. Yo creo que sí, y ampliando a lo que ustedes están diciendo, me parece que esto sería una gran reflexión para nosotros como líderes, como iglesias, el pensar cómo nosotros podemos facilitar que los ministerios infantiles en nuestra iglesia tengan mayor capacidad de recursos, que podamos invertir en ellos, que no veamos que esto es un gasto, sino que estamos sembrando ahora para poder seguir cosechando por el resto de la vida, ¿verdad? Porque esas semillas que se pongan ahora van a ser cruciales para el resto de la vida en la formación de los niños. Rebeca, tú has tenido la oportunidad de trabajar por mucho tiempo con Ministerio Infantil y has tenido la capacidad de entrenar a otros líderes, de verlo desde distintos ángulos. Tú eres educadora, eres maestra, ahora estás completando tus estudios en psicología. Tú has visto distintos ángulos de esto. ¿Cuáles tú crees que son
esas necesidades básicas que la iglesia necesita suplir en los niños y que debiera estar invirtiendo más tiempo y más recursos para poder ayudar a los niños en esa etapa tan crucial de la vida? ¿Qué punto tan importante tocas? Porque cuando hablamos de sentido de pertenencia, el desarrollar ese sentido de pertenencia no es simplemente crear programas para los niños. No es solamente, hay una escuela bíblica de verano, vengan y participen. O hay un programa de niños este sábado, vengan y siéntense en el programa de niños. Es que ellos puedan ser parte de eso. Nuestros niños y nosotros como adultos no queremos ser espectadores. Yo no quiero ser espectadora de mi propia vida, yo quiero vivir mi vida. Yo quiero llorar, yo quiero reír, yo quiero levantarme, quiero cantar una canción que me gusta, quiero adorar. Nuestros niños quieren pasar al púlpito y tomar el micrófono. Ellos tienen que ser parte. Hay un coro de niños. Bueno, todos tienen que participar en el coro de niños. Juancito no entona, no importa. No estamos en una ópera, no estamos en el Teatro Nacional, no importa. Al contrario, ustedes no han visto que cuando hay un programa de niños, siempre el que no entona o el que es el show. Y todos queremos verlo porque lo hace tan lindo. Y esos corazones están tan puros en esa edad. Y lo importante es eso, que participen. Ahí es que se crea ese proceso de identidad, ahí se crea ese proceso de pertenencia, cuando ellos participan. El que ellos participen suple una necesidad básica para ellos, de sentirte que esto no voy a pertenecer porque voy, sino porque participo. Ahí es el punto, ese es el punto. Yo tengo que participar porque yo no quiero ser parte de algo que yo soy un espectador. Si yo soy un espectador, yo no me siento parte de esa iglesia. Yo tengo que participar. Entonces, esto es importante porque esto cambiaría entonces un poquito el enfoque que muchas veces hemos tenido, que a veces los nenes los queremos tener o entretenidos o quédate aquí porque tú no sabes. Lo que tú estás diciendo es que cómo podemos buscar maneras para que ellos participen, para que ellos tengan un rol también y sientan pertenencia no por ir, sino por participar. Sí. La iglesia no es un semillero de programas ni de entretenimiento. La iglesia es un lugar que forma el espíritu y el carácter para la eternidad. Y eso se forma a través de creando ese vínculo entre la iglesia y las familias. Wow. Qué importante eso. A través de envolver a nuestros niños hasta lo último. Y estar ahí para ellos. Él no puede ir al ensayo para el programa porque tiene práctica de juego. No importa, me lo traes el sábado en la tarde, yo ensayo con él un momentito. Me lo traes, yo vengo el domingo en la mañana y ensayo con él. Que nuestros líderes tengan esa disposición. Y flexibilidad. Y flexibilidad. Que yo vaya y pase por un salón de escuela sabática, vamos a decir como directora de Ministerio Infantil, y vea, en este salón de clase todos los niños están brincando, saltando, no le están poniendo atención a la maestra. ¿Qué está pasando? Déjame mirar. Déjame quedarme un ratito y observar. Veo que la maestra tal vez es una hermana que con mucho amor, tal vez no tiene experiencia, pero decidió tomar esto y necesitamos a alguien. Entonces me busco a alguien que la capacite y que la ayude a que ella pueda entender cómo lidiar con esos niños. Si yo no sé, busco a alguien que pueda observar a los niños y tal vez los niños necesitan tener en ese salón un poco de objetos sensoriales para que estén tranquilos y puedan participar. Tal vez ese salón necesita otro tipo de instrucción. Tal vez hay un club de algo que la iglesia no tenga que necesitemos abrir. Pero hay que crear esa inclusión de que ellos se sientan parte, que ellos participan en todos, que todos pueden agarrar el micrófono, que todos pueden subir a la plataforma, que todos pueden ir y escribir una canción o cantarla o decir un poema o ser parte del drama. Inclusive pueden participar en ayudar a otras personas. En ayudar a otras personas, a repartir una comida, a hacer unas tarjetitas para las abuelitas y escuchar. Muy importante escuchar las ideas de esos niños. Que un niño diga, ¿por qué no hacemos una tarjeta con florecitas? Claro que sí, vamos a hacer una tarjeta con florecitas. Mira qué buena idea tú acabas de darnos. A lo mejor los niños pueden dibujar las tarjetitas que la iglesia le va a llevar durante la semana a los enfermos. Exactamente. O a las personas que viven solitos. Y los niños participan, se sienten parte, tienen una tarea, una responsabilidad y son parte de todo el ministerio que está haciendo la iglesia. Y mira la importancia de esto, porque cuando los niños se sienten que pertenecen, ¿tú sabes lo que van a hacer? Van a comenzar a invitar a sus amigos. Mira qué interesante. Porque nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Servimos a un Dios altamente relacional y nos creó para vivir en comunidad, para vivir todos juntos. Y cuando un niño está en un lugar que le gusta, lo va a invitar a sus amigos, va a invitar a sus familiares que tal vez no conocen, o va a hacer a mamá y a papá venir a la iglesia al culto que no están viniendo porque él tiene una parte en un programa, porque él está dirigiendo esto, porque él está participando en esto o aquello. Si nosotros, sabiamente como iglesia, involucramos e invertimos totalmente en el ministerio infantil, nuestras iglesias van a estar llenas. No van a estar llenas de espectadores, van a estar llenas de mentes que se están formando para el reino. No, me encanta lo que estás diciendo, Rebeca, porque
el approach de lo que tú estás hablando no es solamente hacer actividades para los niños, sino involucrarlos a que ellos sean parte de, no a que ellos vengan, sino a que ellos sean parte de. Pero yo creo que a corto, mediano y a largo plazo, esa cultura y traer los niños, integrarlos, hacerlos partícipes, los va a ayudar a crecer sabiendo que en la iglesia se sirve. Que en la iglesia no es solamente venir y ser espectadores, sino que en la iglesia se sirve. Vamos a estar discipulando a una generación completa para que pueda aprender a servir al Señor. Rafa, yo creo que esto es poderoso para cualquier iglesia que desee crecer. Por supuesto, porque no estás dando solamente una teoría, sino que estás viviendo lo que predicas de forma práctica. Ahí está el punto. Y te voy a traer un ejemplo bien personal que es mi casa. Nosotros somos 3 en la casa, somos 3 varones, yo soy el mayor. Por supuesto, hago el mismo disclaimer, no es una casa perfecta. Pero en medio de todo esto, esta fue nuestra experiencia. Somos hijos de un pastor, ¿verdad? Una familia pastoral que en los primeros años, desde los 0 hasta mis 15 años, fue un poco irregular. Papi estaba en la oficina, él era evangelista, viajaba muchísimo, pero mami quedaba en casa. Ella hubiese tenido la opción técnica. No teníamos una iglesia en realidad per se, porque papi estaba en la oficina y se movía constantemente en un país gigante. Ella hubiera tenido la opción de vivirla fácil. Sábado en la mañana al culto y después se acabó. Pero no fue la ruta que decidió. Ella decidió involucrarse en una iglesia local al 100%. Aún mi padre, cuando no estaba viajando, estaba involucrado en una iglesia al 100%. Y la vida de crecimiento, ese desarrollo integral, seguía sucediendo en nuestra casa vez tras vez. Y recuerdo yo, como si fuese hoy, decirle varias veces, ¿para qué vamos? Papi no está. Como diciendo, tenemos licencia. Y ella siempre repetía lo mismo. ¿Y qué importa que su padre no esté? Nosotros seguimos siendo discípulos, nosotros seguimos sirviendo, nosotros seguimos interactuando con la iglesia. Papá está trabajando, papá está predicando, pero él va a volver y nosotros seguimos adelante. Por supuesto, no podemos clamar perfección y quien nos conoce va a decir ciertamente no son perfectos, pero sí podemos clamar que amamos a Jesús con el corazón y que hemos visto la bendición de vivir un evangelio práctico. Y lo mismo pasa en la casa. Yo le digo a la gente, no espere que su hijo se active en lo que llamamos nosotros aquí internamente la hora misionera, que generalmente la circunscribimos de 3 a 4 de la tarde el sábado. No, vivimos el evangelio, vivimos siendo discípulos, compartiendo de Jesús 24/7. Y el niño ve eso cuando puede vivir con su iglesia de una forma integral, creciendo y entendiendo de que en todo momento estamos sirviendo y estamos poniendo en práctica lo que Jesús nos manda hacer. Que bueno, me gusta mucho poder escuchar eso, que la necesidad principal para los niños no solamente es la de asistir a un lugar, sino la de participar. Y eso me lleva entonces también a otra pregunta y a otro tema que me parece que está estrechamente relacionado con esto. Cuán vital es que no solamente invirtamos en ministerio infantil, pero también de la mano con eso invirtamos en las familias de la iglesia, particularmente en las familias jóvenes. Exacto. Porque no se trata solamente de invertir en los niños, sino invertir también en los padres de esos niños, porque ellos juegan un rol crucial en esa conexión del niño que viene desde la casa con la iglesia. ¿Qué piensas de eso, Rebeca? Exactamente. Esa identidad espiritual se desarrolla en casa. Perdón, no se desarrolla en casa, se comienza en casa. Se comienza en la casa. Pero se desarrolla en la iglesia. Hay una conexión entre la casa y la iglesia. Hay una conexión entre la casa y la iglesia. Hay un vínculo. Una dinámica debe haber existir constante. ese vínculo entre iglesia y familia. Debe existir, la iglesia debería proveer materiales para que se lleven a casa a los padres. Seminarios para ayudar a los padres. ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Okay? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo enseñar a mi niño a orar? ¿Cómo discipular a mis muchachos? ¿Cómo discipular a mis muchachos? Para que cuando vayan a la iglesia a practicarlo ya sepan cómo es, ya tengan esa identidad cristiana. Y nuestros niños todos tenemos lo que llamamos las neuronas espejo. Y nuestros niños tienen esas neuronas así listas, que copian todo lo que ven. Son esponjitas que están copiando todo lo bueno lo que y lo malo. Alrededor. Lo bueno y lo malo. Así mismo es. Entonces, cuando esos niños comienzan a copiar el comportamiento tuyo, el comportamiento mío, el comportamiento de los adultos responsables que estamos a su alrededor, que nos estamos comportando como cristianos, tenemos una cosa maravillosa.
una cosa hermosa, donde comienza a surgir todo aquello que le estamos enseñando. Entonces, cuando la iglesia comienza a desarrollar esa complicidad con las familias y a educarlos a ellos también, a entrenarlos, a traer expertos a la iglesia que entrenen a esas familias de cómo se hace familia, cómo se hace oración, surgen cosas lindas, surgen cosas maravillosas. Me encanta la palabra y la frase que acabas de utilizar y yo creo que esto debería pegarse en las paredes de algunas iglesias, sino de todas las iglesias. La iglesia tiene que ser cómplice de los padres para educarlos y para enseñarles acerca de Dios y del reino de Dios. Y los padres deben ser cómplices de la iglesia para enseñar a sus hijos también a conocer a Jesús y a crecer en el reino de Jesús. Y aquí me parece que hay un elemento bien práctico. Y me voy a atrever a tirar esto aquí y sigan ustedes aquí en esta línea de pragmatismo. Pero me parece que sería bien ideal que los ministerios infantiles de las iglesias puedan comenzar a organizarse o que pudieran considerar organizarse de la mano con los ministerios de familia. Y que tal vez entonces, imagínate, sería un toma y dame bien lindo de ministerio infantil trabajando con los niños, ministerio de familia trabajando con los padres, pero al fin todos apuntando a un mismo propósito, que es ayudar a que esos niños puedan crecer conociendo a Jesús. Y pienso que maximizaríamos recursos, seríamos mucho más intencionales en lo que estaríamos haciendo y pudiéramos suplir muchísimas más necesidades trabajando juntos que simple y sencillamente trabajando con ministerios separados. No sé si hace sentido. Sí, hace sentido y es maravilloso lo que está diciendo y voy más allá, ha sido demostrado científicamente. Hay un estudio muy reciente que se hizo con unos expertos de la Universidad de Notre Dame donde ellos siguieron más de 3,000 adolescentes y sus familias por varios años tratando de analizar eso. ¿Qué pasa aquí? Que estos adolescentes ya se están convirtiendo en jóvenes y todavía siguen en la iglesia. Y eso fue lo que descubrieron. Eso era lo que había a través de entrevistas con los padres, a través de observación en las casas, en las iglesias, en los cultos. Y se hizo con diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Y la conclusión fue esa. Definitivamente, cuando los muchachos desarrollan ese sentido de identidad y la iglesia tiene esa complicidad con las familias, nuestros muchachos se van a quedar toda la vida y van a formar a los otros que vienen atrás. Muy interesante. Y más allá se hizo otro estudio más en Australia con 10,000 niños. Este fue bien grande y se demostró lo mismo otra vez con diferentes denominaciones. Pastor, ahí está la esencia. Interrumpo algo rápido. ¿Sabes por qué pasa eso? Para afirmar lo que estás diciendo, porque eso es un modelo coherente. O sea, eso es un modelo que le dice al niño lo que te estamos predicando lo estamos viviendo. Exacto. Y esa es la dicotomía o la separación que a veces encontramos. Y el niño puede ver un mismo modelo en la casa y en la iglesia, claro. Y el mismo modelo en la iglesia lo ve en la casa también. Y eso es lo que hace un evangelio y una relación y un crecimiento saludable, integral del niño. Porque ¿qué pasa? Así como los niños reciben todo lo bueno y pueden ver ese modelo coherente, también ven modelos que son totalmente distorsionados. Entonces ven a papá y a mamá que ante la gente están tratando de aparentar una perfección y ven que en la casa se comportan totalmente diferentes. Y los niños de hoy en día son increíbles, increíbles. O sea, yo tengo a Jay, que es mi hijo, muchas veces haciéndome ese contraste. Hey, papá, ¿y qué pasó aquí? O sea, ellos se dan cuenta. Muchas veces tú tienes que regresar, que no hay nada de mal en eso. No somos máquinas en decir, es cierto, papá. ¿Sabes qué? Hoy no lo hice de la mejor manera o podemos hacerlo mejor. Exacto. Pero vamos adelante, vamos a seguir. Yo suelo decirle a él, cuando no lo hacemos bien, nosotros nos detenemos, pensamos, corregimos y volvemos a intentarlo en el nombre del Señor. Ahora, esa es la importancia, ese modelo coherente de que el niño pueda vivir lo que está experimentando en la iglesia, en la casa, y lo que le predicamos en la casa, poderlo seguir construyendo en la iglesia. Me parece que esto es fantástico porque nos ayuda a poder comenzar a crear conciencia de que para poder invertir en nuestros niños necesitamos no solamente, y esto es algo importante, no solamente invertir en las facilidades de nuestros niños, que eso solamente es un tema. Sí. Porque yo pienso que es importante también. Que la mayoría de nuestras iglesias pudieran hacer un poquito mejor cuando hablamos de las facilidades que le estamos proveyendo a los niños, ¿verdad? No tener los ministerios de niños en un closet o en una esquina allá con saloncitos que a veces, ¿verdad?
no están ni bien equipados o no están a veces ni bien limpios, aseados. Deberíamos nosotros pensar en eso. Pero no se trata solamente de tener facilidades para los niños. Y no se trata solamente de tener actividades para los niños. Lo que estamos hablando aquí es de suplir una necesidad básica de que los niños vengan y se integren. Y también estamos hablando de esta complicidad que debe haber de invertir no solamente en nuestros niños, pero sino en los padres. Y de la iglesia convertirse en un aliado con el padre, para que el padre también se convierta en un aliado con la iglesia y el niño pueda haber una coherencia de que avanzamos todos en una misma dirección. Y yo creo que esa mezcla sería exageradamente poderosa en nuestras iglesias si pudiéramos comenzar a ponerlo en práctica. Y vamos más allá de ser poderosos en nuestras iglesias. La familia es la base de la sociedad. Si nosotros tenemos familias rotas, vamos a tener una sociedad rota. Si tenemos una familia distorsionada, una familia que no ama a Dios, una familia que no sabe para dónde vas, esa es la sociedad que vamos a tener. Si tenemos una familia que ama a Dios, que trabaja con coherencia de lo que predica, de lo que aprende, de lo que dice, eso es el producto que le vamos a dar a la sociedad. Y vamos a tener una mejor sociedad. Y sería un gran testimonio para la sociedad que ellos vean que el evangelio en el cual nosotros creemos funciona. Exactamente. Porque nuestras familias están siendo bendecidas, están alineadas con eso y eso nos está funcionando a nosotros. Nos está funcionando y una gente muy claro de que la iglesia no es un lugar de entretenimiento, es un agente de formación. Eso es lo que hacemos en la iglesia, formamos. Ese chip tiene que carácter, cambiarnos. Ese chip mente tiene que cambiar. y personalidad. Eso es lo que formamos en la iglesia. Sí, cuando yo era niño, mi insignia de la escuela decía mano, mente y corazón. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Integral. Eso es lo que formamos en la iglesia. Eso es impresionante. La realidad es que me encanta esta conversación y quisiera tal vez invitar a los amigos que nos están viendo a que recordemos que hacer misión también es invertir en nuestros niños, que hacer misión también es invertir en nuestra familia. Y aquí hay un elemento que quiero lanzar una curva y ustedes ayúdenme con esto, pero no solamente es invertir en nuestros niños e invertir en las familias con niños de la iglesia. Es que si este mismo modelo nosotros podemos comenzar a aplicarlo con los niños que no están en la iglesia y con las familias jóvenes que no están en la iglesia, de cuánta bendición pudiera ser también para esta gente, para este target audience, si pudiéramos llamarlo de esta manera. Sería enorme. Te cuento una historia rápido. Esto es una historia actual que está viva. En una de nuestras iglesias, la iglesia de Lakewood acaba de adquirir un templo hace un año más o menos. Y estamos en medio de una comunidad que en el contexto de nosotros, ¿verdad? El ministerio en español y demás, básicamente está virgen. No nos conocían, estamos empezando a hacer relaciones con ellos, a trabajar con ellos. Se establece el Club de Aventureros, que es una edad para mí fabulosa porque el aventurero nunca dice que no. Tú sabes, sí. El aventurero siempre está dispuesto, todo es un wow, es espectacular. Así que se establece el Club de Aventureros, se comienzan a regar las invitaciones y llega Maya. Maya es una niña de la comunidad que más bien teníamos un poco de recelo, por decir así, porque llegó sola, tan sola que a veces es complicado, usted sabe, en el país que estamos, de cómo vamos a interactuar, ¿verdad? De no querer violentar y saber de que estaba bien, que estuviera en la iglesia. Bueno, en términos generales se hizo la conexión y demás, pero Maya sigue ahí en el Club de Aventureros y ya tiene su uniforme y está asistiendo a las reuniones y ya la familia se comienza a acercar. ¿Por qué? Porque estamos bendiciendo a los niños. Yo suelo decir en los seminarios de niños, detrás del pollo viene la gallina. Si usted sabe de pollitos y de gallinas, no se meta con los pollitos, porque detrás viene la gallina que los está cuidando y esos son los papás. Así que en el contexto evangelístico, cuando tú comienzas a bendecir a los niños, automáticamente va a haber resultados. Porque el que trata bien a mi hijo, el que bendice a mi hijo, yo lo amo automáticamente. Lo amo automáticamente. ¿Por qué? Porque me está bendiciendo a mí. Mi hijo es mi extensión. Entonces, cuando yo tengo ese concepto claro como iglesia y no solamente un daycare, sino que entiendo yo que estoy haciendo la misión de Jesús por medio de los niños, la iglesia va a ser bendecida. Es impresionante. Estaba leyendo un autor que decía justamente que cuando nosotros como iglesia invertimos en los niños, automáticamente el resultado es que se va a llenar de familias jóvenes. Así es. Y una iglesia que quiere crecer, de momento dice, bueno, ¿cómo alcanzamos a generaciones jóvenes? Generaciones que están en los 30, que están en los 40, ¿cómo alcanzamos?
invierta en los niños. Invierta en los y niños. usted comienza a invertir en los niños, y usted comienza a invertir en los niños. Ahora, en estos días vi una de nuestras iglesias que tenía un campamento de soccer para niños. Entonces, es una oportunidad para abrir la iglesia a servir a los niños de la comunidad. En la medida que tú estás sirviendo a los niños de la comunidad, esos padres van a ser impactados de una forma u otra. Así es. Y en la medida que tú comienzas a invertir ahí, estás abriendo la puerta para que vengan otros padres. Y si te puedes convertir en cómplice de esos padres para la crianza de los niños, va a ser una bendición mucho más grande todavía. Y los niños tienen un alma tan linda, tan pura, que a ellos no les da miedo hablar de Jesús. Y decirlo a voz en cuello. Y decir que aman a Jesús sin ningún problema, a quien sea, donde sea y como sea. Bueno, entonces a lo mejor lo que nos está haciendo falta para predicar más es que los niños comiencen a hablar más de Jesús. Exactamente. Así que vamos a tener que prender más micrófonos a los niños para que ellos puedan ser los que prediquen. Exactamente. Definitivamente. Estamos ya casi cerrando y quisiéramos tener un poquito más de tiempo, pero es que esto es un tema que es muy abarcante. Pica y se extiende, dicen en el béisbol. Y la realidad es que quisiéramos invitar a los líderes, a las iglesias, a que puedan seguir reflexionando este tema. ¿Cómo podemos hacer mejor para nuestros niños? ¿Cómo podemos invertir más en ellos? ¿Cómo podemos dedicarle más tiempo, más dinero, más recursos, más facilidades? ¿Y cómo podemos nosotros tener esa intencionalidad de suplir la necesidad de que vengan y participen, que se integren, y también ser cómplice de los padres con ellos y hacer esa alianza para que podamos ser cómplices mutuamente entre Exacto. padres, iglesia y padres? ¿Qué pudieran decirle ustedes que han tenido la experiencia, Rafa, tú como pastor, como padre, Rebeca, con la experiencia que tú tienes, qué pudieran decirle a los líderes de iglesia hoy que tal vez están viéndonos y dicen, sí, mi iglesia necesita invertir realmente un poquito más en los ministerios infantiles? ¿Qué ustedes pudieran aconsejarle? ¿Qué pudieran decirle desde su experiencia, desde el fondo de su corazón? ¿Qué pudieran compartirle a estas iglesias, a estos líderes? Quizás ahora me voy a poner el sombrero de pastor primero antes del de papá. Y el mensaje para los líderes es, familia, es necesario que podamos invertir en nuestros ministerios infantiles en 3 categorías. Número 1, en tiempo, primero que nada, en tiempo. A veces no son recursos, a veces es tiempo. Yo recuerdo, Rebeca, y estoy seguro que tú que llevas tantos años con Ministerio de Niños, Adiel, estoy seguro que tú también desde que eras niño, mi país original no es Estados Unidos. Y era un país con limitaciones, ¿verdad? Pero ese franelógrafo y ese tiempo, ¿verdad? Esas imágenes de fieltros que Moisés era Noé y Noé era Sansón y Sansón eran todos, porque no había mucha... Eran todos los mismos Eran todos los Isaac, mismos personajes, eran exacto. todos, sí. No había muchos recursos, pero se tomaban el tiempo. Inviertan tiempo para bendecir a sus ministerios infantiles. Una lección organizada el sábado a las 9 de la mañana no sale bien. Hablando crudamente, va a ser un desastre porque no hay una planificación. Se inviertan en tiempo de entender de que es necesario llevar una preparación intencional. Okay, número 2, un consejo es que puedan orientarse, que puedan buscar ayuda. Y yo siempre menciono esto en los seminarios de niños, que a veces dicen, no, es que la iglesia no provee o la iglesia no tiene. Y con amor quiero decirles que eso no es cierto. Hay muchísimo material en la Iglesia Adventista del Séptimo Día para nuestros niños. ¿Que no estamos perfectos? No lo estamos, pero seguimos creciendo. En Norteamérica nada más hay un montón de recursos. Agarre el teléfono junto con su pastor, llame a su conferencia local. No he encontrado ningún director de niños que le moleste esa llamada. Al contrario, ese es el trabajo de ellos. Pregúntenle cómo nos pueden bendecir, cómo nos pueden ayudar, qué currículos tienen, qué recursos tienen, qué personas conocen. Cuando ustedes hagan eso, se van a quedar asombrados de la cantidad de recursos que tenemos. Utilicen lo que tienen a la mano. Ahora mismo North American Division acaba de cambiar el currículum. Estamos pasando de GraceLink a un currículo nuevo. Sí. Ese currículo nuevo está bien pensado, pastor. Está pensado por profesionales, por psicólogos, por una mesa grande de educadores, de gente que se sentó allí a crear algo para que tu hijo pueda ser bendecido. Así que tú te orientas y siguen buscando esos recursos y van a ser bendición. Y número 3, lo voy a decir claro y raspado, como decimos en Puerto Rico, pongan billetes, tesoreros, pastores, pongan dinero. El Ministerio de los Niños requiere recursos financieros también. Qué bueno. Y cuando ustedes pongan ese dinero, eso se va a devolver a ustedes en bendiciones. Eso no son gastos, son inversiones. Eso son inversiones. Animo a la gente que quizás no tiene un liderazgo, pero que son esa gente que ven, tú sabes, futuro en los niños, a que los animen. Mira, yo tengo en una de mis iglesias un señor que se llama Walter Soto.
Y hace unos años atrás me agarró por el brazo y me dice, pastor, estoy saliendo a comprar un instrumento, me dijo. Y le digo, pero ¿qué es esto, Walter? ¿Un instrumento para qué? No, porque usted predicó y yo agarré el llamado y yo necesito ir a comprar este instrumento porque un niño va a aprender y quiero donarlo a la iglesia. Y al principio parecía como que algo muy emocional, ¿verdad? Sí. Una locura. Y recuerdo que ese sábado le dije, Walter, hoy es sábado, hoy no compramos. Me dice, pues mañana vamos a comprar. Y el don al siguiente día me llama de la tienda. Y yo era domingo todo. ¿Compró un instrumento musical? Sí, un instrumento musical. Era domingo y le digo, no te muevas, porque estaba asustado que él en su buena voluntad fuera a comprar algo que no nos funcionara. Terminé en la tienda. Ese instrumento hasta el día de hoy está en la iglesia. Y ese instrumento nos bendijo porque, número uno, la iglesia no desembolsó el dinero. Él literalmente lo compró. Fue una inversión bastante sustancial, miles de dólares. Él compra ese set, ¿verdad?, para ese instrumento y está bendiciendo a los niños porque nosotros ahora estamos empezando un proyecto para que los niños comiencen a aprender a tocar sus instrumentos y ese va a ser el instrumento que los niños van a empezar a aprender para tocar. Entonces, inviertan dinero. Es necesario invertir en buenas facilidades, es necesario invertir en recursos, es necesario invertir en trainings. Así como digo que la iglesia adventista tiene buenos recursos, hay otras denominaciones que están creando también muchos recursos de alguna forma u otra para niños, que son muy buenos. Y aquí no entramos en dilemas teológicos, son buenos, de valores completos y generales que podemos compartir. Los VBS no son botadera de dinero, los VBS bendicen a la iglesia, el Vacation Bible School. Así que yo lo resumo así, inviertan tiempo, inviertan también la intencionalidad en buscar en recursos, e inviertan dinero. Muy bueno. Rebeca, ¿qué pudieras decirle? Yo pienso dos cosas muy importantes, reconocer y actuar. El primer paso es reconocer. Mi iglesia necesita ayuda. Este departamento de ministerio infantil necesita ayuda. Una vez que reconociste eso es lo más importante. Es el paso principal. Ahora actúa. Siéntate, haz un plan de qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a cambiar, a quién tienes que llamar para que te ayude y manos a la obra. Qué bueno. Yo pienso que esta conversación es bien saludable. Y quiero animar a todas las iglesias y los líderes de iglesia que nos están viendo a que se atrevan a tener esta conversación, porque necesitamos invertir en nuestros niños, necesitamos ser la iglesia que los niños necesitan, que esos padres con niños necesitan. Así que en el nombre del Señor vamos a ponernos las pilas, vamos a avanzar y vamos a construir esa iglesia para que el nombre de Dios sea glorificado con los grandes y con los más pequeños. Dios te bendiga, gracias por haber estado conectado con nosotros. Será hasta el próximo episodio aquí en el podcast Somos Iglesia.